vamos a hablar del primer y segundo teorema fundamental del cálculo. En el primer teorema vamos a revisar el concepto de antiderivada, ¿no? Primero necesitamos f, una función continua, f minúscula, en un intervalo cerrado. La función f mayúscula está definido por lo siguiente. F mayúscula es conocida como función como integral, se llama la integral. La antiderivada o la primitiva, ¿no? También ese nombre tiene la primitiva de esta función, ¿no? Si la función f de mayúscula de x es igual a la integral antiderivada o primitiva de f de t, diferencial de t, entonces, ¿cuándo va a pasar esto? Esto pasa solamente cuando la derivada de la función f mayúscula es igual a f minúscula, es decir, la derivada de f mayúscula es igual a f de x, ¿no? Si lo vemos como una propiedad, al parecer pasó lo siguiente, ¿no? Esta derivada pasa al otro lado como integral, ¿no? Y tenemos esto. Y la integral pasa al otro lado como derivada, ¿no? Por eso por eso la integral es la operación inversa de la derivada, ¿no? Esto que está derivando aquí pasa al otro lado como integral o viceversa. Eso dice el primer teorema fundamental del cálculo. Ahora el segundo teorema fundamental del cálculo nos indica que podemos evaluar una función, es decir, nos habla de las integrales definidas, se llaman, cuando tiene aquí valores numéricos. Entonces, f es una función continua en el intervalo a, b, en este intervalo, y f mayúscula es una antiderivada, o es la integral de f, ¿no? O primitiva de f en el intervalo. Esto es, la derivada de la función f mayúscula es igual a f de x, eso, para todo x del intervalo. Entonces se tiene, naturalmente, la integral que va de a hasta b de f de x diferencial de x tiene que ser igual a la antiderivada que va a ser f mayúscula de x, ¿no? Pero esto va a estar evaluado desde a hasta b, ¿no? Eso indica. ¿Y cómo se evalúa? En este resultado, en la antiderivada, tenemos que colocarle, en lugar de x, vamos a colocarle b primero, luego lo vamos a restar y en lugar de x vamos a colocar el valor de a. Para manejar las propiedades de integral, vamos a ver el siguiente formulario. Bueno, aquí vamos a mostrar una tabla de integrales y vamos a explicar también muchas de ellas, ¿no? Vamos a mostrar esta propiedad, miren, la integral de una suma o de una resta es suma o resta de integrales. La integral se puede distribuir para cada función. Si tengo integral de constante por función, la constante sale y lo que vamos a integrar es la función. Como podemos ver, solamente hay integral de suma y resta, pero no así de producto ni de división de funciones. Es que el producto y la división no son propiedades, no existen propiedades generales para poder incluir en nuestra tabla de integrales, ¿no? No se puede integrar tan fácilmente una división y un producto para sacar una regla general. Pero así, la suma y la resta sí, podemos distribuir la integral integral de una constante por una función, la constante sale y se integra solamente la función, ¿no? Solo nos vamos a basar en esas propiedades y ahora vamos a revisar las siguientes propiedades que en el momento de aplicar las tenemos que aplicar estrictamente. Es decir, miren aquí tenemos la integral con diferencial de x. Aquí se supone que está el 1, lo voy a anotar, pero como sabemos ese 1 se sobreentiende, ¿no?
que está ahí. Aquí se dice, cuando hay este choque integral con diferencial de x, es x nomás su respuesta, ¿no? Y ahora, ¿por qué anotamos más constante? Porque en realidad la integral es este resultado. ¿Por qué? Porque como antiderivada, la derivada de esta cantidad debería ser 1. A ver, vamos a ver. Derivada de x es 1 y derivada de una constante c va a ser 0. Por lo tanto, la derivada de esta cantidad va a ser 1 y justo está el 1 aquí en esta posición, ¿no? Por eso es la integral con dx es x más constante. Integral de una potencia, miren, se le suma 1 a su exponente y se lo divide entre esta misma cantidad. Esa es la integral de una potencia más constante. Integral de 1 sobre x. La integral de 1 sobre x sería logaritmo de x. Entre valor absoluto voy a colocar aquí la x. ¿Por qué valor absoluto? Porque el x también puede asumir aquí valores negativos. Entonces, para que eso no pase, para que eso no afecte al resultado, ya que el logaritmo solo acepta números positivos, se coloca valor absoluto de x. Recuerden también que aquí se puede ver fácilmente que esta es la antiderivada, ¿no? O la integral prácticamente de esto. ¿Por qué? Porque si esto lo derivamos, vamos a obtener esto. A ver, vamos a hacer la prueba. Derivada del logaritmo de x. Suponiendo que x es positivo, su derivada es 1 sobre x, ¿no? Más, y derivada de la constante 0. Efectivamente, la derivada de esta cantidad es 1 sobre x. Integral de e a la x, diferencial de x es el mismo, más constante. ¿Pero por qué se escribe así? Porque la derivada de esta cantidad, otra vez miren, derivada de e a la x va a ser esto, derivada de la constante 0. Esta es la antiderivada y su derivada tiene que ser e a la x por el primer teorema fundamental del cálculo, tiene que cumplir eso, ¿no? La integral de una función exponencial, este puede ser un número positivo, 3 elevado a la x, 5 elevado a la x, aquí el valor de a es mayor que 0, ¿no? Y diferente de 1. Entonces aquí es un número positivo, 3 elevado a la x, 4 elevado a la x, así. Igual a, tenemos esta parte que va a ser el mismo sobre logaritmo de a. Aquí tenemos la integral del seno, vamos a tener, va a ser menos coseno, la integral del coseno va a ser seno. Recuerden que la derivada del seno era coseno, ¿no? Y del coseno era menos seno. Con este menos se va a volver más, justamente. La integral de la secante cuadrado, tangente, de la cosecante cuadrado menos cotangente, ¿no? Aquí también tenemos la integral de la tangente de x menos logaritmo de x. Estas propiedades son muy importantes, todas estas propiedades que estamos mencionando, ya que con estas vamos a empezar a resolver los ejercicios. Sugiero que se hagan un formulario de esta forma para que ustedes vayan también asimilando mejor las fórmulas, ¿no? Pueden existir formularios que sean un poco más, con más fórmulas. Puede haber incluso 100, 200 fórmulas, ¿no? Pero aquí nosotros vamos a anotar solo las fórmulas más esenciales. Al otro lado también tenemos más fórmulas, como podemos ver por aquí. Entonces yo sugiero que ustedes hagan su formulario y también en el transcurso de curso de integrales vamos a ir aumentando más fórmulas, ¿no? Vamos a pasar a repasar, vamos a probar algunas de estas propiedades y también vamos a empezar a resolver integrales, pero mediante tablas, que va a ser uno de los primeros métodos de integración que vamos a aprender. Vamos a resolver integrales mediante tablas.